que nosotros ya hemos ido viendo a lo largo del curso. Entonces, para situarnos un poquito, recuerden que nosotros ya abordamos lo que es la médula espinal, vimos también el tronco encefálico, mesencéfalo, puente, médula oblongada, y la clase pasada también vimos lo que es cerebelo. De estas estructuras estudiamos tanto su configuración externa como su configuración interna. Luego, entonces, en ese sentido anatómico, una de las estructuras de nuestro cerebro, en color verde, en esta imagen, está representada el diencéfalo. Y el diencéfalo, cuando nosotros vimos la clasificación anatómica o topográfica, dijimos que iba a estar a su vez compuesta de varias estructuras. Es decir, el diencéfalo se compone del tálamo, del hipotálamo, del epitálamo y del subtálamo. Ojo, todas estas estructuras que componen al diencéfalo se van a localizar en torno a lo que es nuestro tercer ventrículo. Si nosotros recordamos cuando abordamos el tema de cerebelo y parte del tallo cerebral, veíamos la continuidad que tiene y la relación con lo que es el cuarto ventrículo. Pero aquí en diencéfalo, recuerden que se localiza entonces en torno, pero va a ser hacia el tercer ventrículo. Perdón, ahí está. Ahora bien, si seguimos con este esquema, vamos a ver nuevamente las subdivisiones de nuestro diencéfalo, representados en números y en determinados colores. Primero vamos a localizar en esta imagen, recuerden que estamos en torno a nuestro tercer ventrículo, y tenemos esta primera estructura que es el tálamo. Está con el número 1 y tiene un cuadro de color rojo. El tálamo, si nosotros tomamos como referencia, decíamos, a nuestro tercer ventrículo, se va a encontrar entonces a los lados de el tálamo. Si ubicamos el número 2 en color morado, recuerden que muchas veces la estructura, el nombre, nos está hablando incluso de su ubicación. Es el caso del subtálamo. Si me dice subtálamo y la relación es el tercer ventrículo, se da por entendido que se va a encontrar en lo que es el piso del tercer ventrículo. Siguiendo con las estructuras de mi diencéfalo en color verde y en color verde y con el número 3, tenemos a mi hipotálamo. De igual forma, el hipotálamo me está diciendo que se encuentra como tal en el piso de nuestro tercer ventrículo. Finalmente encontramos al epitálamo. Con el número 4 y en color azul, nuestro epitálamo vemos cómo está en el extremo posterior de nuestro tercer ventrículo. Entonces, hasta aquí recuerden que el diencéfalo va a estar integrado del tálamo, subtálamo, hipotálamo, epitálamo, y que estas estructuras o divisiones de mi diencéfalo se van a encontrar localizadas, como ya vimos, en torno a nuestro tercer ventrículo. Y como les decía, muchas de las estructuras nos están haciendo referencia en su nombre de la ubicación. Es el caso de subtálamo, hipotálamo o el epitálamo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Diego, ¿alguna duda? ¿Todo bien, Ingrid? No, todo bien. De acuerdo, entonces ya recordamos cuáles son las estructuras que integran nuestro diencéfalo y la ubicación de cada una de ellas. Ahora bien, en la siguiente diapositiva vemos también un corte en donde vamos a poder ver estructuras del diencéfalo, pero en este corte vemos que es un corte de tipo coronal y estamos observando los hemisferios cerebrales. En este corte vean cómo se ve el tálamo, los tálamos, para ser precisos, encontramos también el tercer ventrículo y encontramos también a lo que es el hipotálamo. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro corte para que ustedes vean parte y las relaciones que van a ir teniendo y la descripción que vamos a hacer a lo largo de la clase de las estructuras que van a formar a nuestro diencéfalo. Entonces, este es un corte coronal. Ahora bien, vamos a ver que en el diencéfalo tenemos varios límites. Entonces, vamos a tener y estudiar un límite anterior, un límite posterior, un límite superior, inferior y lateral. De cada uno de estos límites vamos a ver algunas de las estructuras que pues van a estar limitando a lo que es nuestro diencéfalo. Entonces, vamos a empezar con la anterior. Les voy a ir poniendo el esquema para que ustedes vayan identificando.
Nuevamente, si nos vamos a la figura y al esquema que está de nuestro lado derecho, lo primero y como referencia vamos a ver a nuestro tercer ventrículo. Entonces aquí encontraríamos al tálamo. Vean aquí en la parte superior encontramos también al fornix, encontramos la lámina terminal, vemos aquí al surco hipotalámico, alcanzamos a ver al pedúnculo cerebral, son estructuras que ya hemos venido repasando. Vemos evidentemente la continuidad que tiene con lo que es el tallo cerebral y la proximidad a su vez de lo que es nuestro cerebelo. Una vez que ya identificamos algunas estructuras, entonces vamos a hablar que el límite anterior de nuestro diencéfalo va a corresponder a un plano vertical que va a pasar a nivel de lo que es esta estructura. ¿Todos vemos esta estructura? Esta estructura que estoy señalando con el cursor es la lámina terminal. La lámina terminal luego entonces va a representar el límite anterior de lo que es nuestro diencéfalo. Límite anterior, lámina terminal. Ahora bien, siguiendo con nuestro otro límite, vamos a hablar entonces de un límite posterior. Nuevamente les presento aquí el mismo esquema y aquí vamos a tener en el límite posterior un plano que también va a ser un plano inclinado de lo que es el borde posterior del cuerpo mamilar hacia lo que es la comisura posterior. Si nosotros vemos aquí en nuestra imagen también, es la imagen que ya les presentaba en la diapositiva anterior y podemos ver en la porción posterior la comisura avenular, vemos parte de lo que es colículo superior, colículo inferior, alcanzamos a ver aquí incluso lo que es el puente y todas las estructuras de mi mesencéfalo, y entonces el límite posterior, les decía, va a ser este plano inclinado que va desde el borde posterior del cuerpo mamilar hacia lo que es la comisura, pero vamos a encontrar una comisura que va a ser comisura como tal posterior. Ahora bien, límite superior. Nuevamente aquí veamos esta imagen y el límite superior, aquí está nuestro diencéfalo, va a estar representado por esta estructura que estoy señalando con mi cursor y que va a ser el fornix. El fornix o trígono cerebral representa entonces el límite superior de lo que es mi diencéfalo. Nuevamente aquí pudiéramos ver algunas estructuras del plano anterior y del posterior que estamos revisando ya en imágenes anteriores. Entonces, límite superior que damos, que es el fornix. Ahora bien, también vamos a estudiar en el diencéfalo un límite inferior. Nuevamente vemos aquí esta imagen del néter y vemos que como límite interior vamos a ver que se expone este límite en la cara inferior de lo que es el cerebro y va a descansar sobre el diafragma de la silla turca. Entonces, este es mi límite inferior. Límite anterior, límite inferior y mi límite posterior. Continuando con los límites de mi diencéfalo, vamos a tener un límite lateral. ¿Este qué tipo de corte sería? Si levantas su mano, quien quiera participar, ¿qué tipo de corte sería en esta imagen? Ya la vimos. Ay, perdón, Mario, adelante. ¿Es transversal? Bueno, en este corte que estamos viendo, les decía, dependiendo del corte, vamos a ver algunas estructuras, incluso los límites de nuestro diencéfalo. Es aquí que en este corte vamos a ver el límite lateral como tal de nuestro diencéfalo. Si nosotros nos situamos aquí en color rojo, tenemos al tálamo. Y del tálamo, el límite lateral que corresponde directamente a nuestro diencéfalo, vean aquí tenemos parte de la cápsula interna en color morado. Y de la cápsula interna, vemos aquí al ramo anterior, vemos a la rodilla y vemos al ramo posterior. Por lo tanto, el límite lateral del diencéfalo va a corresponder ¿a quién? ¿Al brazo de la cápsula interna? Exactamente, al ramo posterior de lo que es la cápsula interna, viendo directamente desde este corte a lo que es el diencéfalo. Y finalmente, pues en este esquema, nuevamente podemos recuperar algunas de las estructuras que hemos visto. Parte del diencéfalo, vean aquí tenemos al tálamo, tenemos al hipotálamo, la continuidad y
continuidad que tiene con otras estructuras como el quiasma óptico. Vemos aquí al cuerpo calloso, al fornix, y lo que es a este cuerpo, que es el cuerpo pineal. Vemos incluso la continuidad que tiene con las estructuras del tallo, específicamente con lo que es el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los límites que tenemos como tal del diencéfalo. Ahora sí, vamos a ir viendo, eso fueron generalidades, digamos, de diencéfalo, pero vamos a ir viendo cada una de las estructuras. Para eso les pedí su hoja y sus plumones, porque aquí en tálamo vamos a ver, yo sé que les gustan mucho los núcleos, así que vamos a ver los núcleos del tálamo. Pues para que no se confundan, vamos a hacer esta dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este momento, ¿tienen alguna duda con lo que fueron los límites de nuestro diencéfalo? No. Sí, ok, lo logramos identificar. Recuerden que es una estructura, les mostraba al principio, que ya hemos venido viendo, ¿sí? De forma, digamos, ascendente. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es continuidad de las estructuras pasadas y que estamos viendo, pues todavía sistema nervioso central. Entonces, hasta este momento vamos a ver particularidades de lo que son las estructuras que van a estar componiendo a mi diencéfalo. En particular, es un poquito extenso lo que es tálamo e hipotálamo. Epitálamo e hipotálamo son más breves, pero vamos a empezar por lo que es tálamo. Entonces, vamos a comenzar con algunas particularidades, ¿sí? Quiero que vean aquí la primera diapositiva que les estoy presentando. Y en esta diapositiva la vamos a hacer con la comparación, pues un poquito más real, una imagen más real, si pudiéramos estar viendo una disección y estar localizando lo que es nuestro tálamo. Entonces, primero nos vamos a la imagen del lado izquierdo, que es más esquemática, y vamos a identificar a nuestro tálamo. En primer lugar, vamos a ver que el tálamo o los tálamos van a ser estructuras que describe la literatura como unas estructuras de tipo ovoide. Lo veníamos viendo desde las otras imágenes. Van a ser estructuras de mayor dimensión, a diferencia de las otras estructuras que conforman a nuestro diencéfalo, y de las medidas, según el libro que ustedes consulten, pero aproximadamente nos dice que va a tener un plano que va a ser anteroposterior o un eje mayor anteroposterior, el cual va a ser de una dimensión de 3 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y nos dice que tanto de largo como de ancho va a ser la mitad, es decir, 1.5 centímetros. Esos son como características anatómicas. Repito, forma ovoide. En lo que es el eje mayor en su sentido anteroposterior, nos dice que es una dimensión de 3 centímetros y tanto el alto como el ancho aproximadamente es de 1.5 centímetros, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a estudiar en el tálamo. Si nosotros vemos aquí al tálamo, en la porción anterior, sus extremos anteriores van a ser un poco más delgados, a diferencia de lo que es el plano o el extremo posterior. El extremo posterior, como lo vemos aquí, pues es más grande, a diferencia, decíamos, del plano anterior. Del plano anterior vamos a estudiar que estos dos extremos, generalmente en la mayoría de lo que son los cerebros, se van a unir, los dos extremos anteriores. Y a esta unión, ¿alguien sabe cómo se le llama? Si esta unión aquí en el tálamo nos estamos guiando por los nombres, ¿cómo se denominaría a esta unión? ¿Quién quiera participar? Adherencia intertalámica. Exactamente, Diego, ¿sí? Si estamos hablando que las dos partes anteriores que decimos anatómicamente son más delgadas a diferencia de las posteriores se unen, vamos a formar o vamos a ver en la mayoría de los cerebros algo que se conoce como adherencia intertalámica o también comisura gris. Eso es en cuanto a la parte anterior. Ahora, en cuanto a nuestra parte posterior, que nosotros veíamos que es, a diferencia de la anterior, es un poquito más delgada, la posterior va a ser más gruesa. A esta parte de nuestro tálamo le vamos a denominar como pulvinar, ¿de acuerdo? A esta parte de nuestro tálamo, les pongo aquí en el chat, se le va a denominar como pulvinar. ¿Ok?
Entonces, esas son algunas de las características anatómicas que nosotros vamos a estar viendo y estudiando en nuestro tálamo. Si nos vamos a la imagen del lado derecho, nuevamente vean aquí como en el número 1 podemos ver el fornix, que dijimos que es el límite del diencéfalo, es el límite Superior. superior, exactamente. En el número 2 alcanzamos a ver la comisura anterior, que dijimos que es el límite. No todos, nada más uno. Es el anterior. Exactamente, ¿sí? Y con el número 3, a esta altura de la imagen, vamos a encontrar lo que es el tálamo. Número 4, vean aquí, a este nivel está el plexo coroideo de lo que es el tercer ventrículo. Alcanzamos a ver otras imágenes también en el número 7, vean aquí está el hipotálamo. Con el número 8 alcanzamos a ver aquí la adherencia intertalámica de la que hablamos en esta imagen. Alcanzamos a ver también con el número 10 lo que es el cuerpo mamilar. Vemos con el número 11 al quiasma óptico. Alcanzamos a ver en la parte posterior también a la glándula pineal. Y finalmente, en el número 13, vemos aquí a lo que es la comisura posterior. La comisura posterior que representa. Posterior. Exactamente. Entonces, en esta imagen se alcanza a ver un poquito mejor los límites del encéfalo, como también pues la estructura de la cual estamos hablando, que dijimos, es el tálamo. Estas son algunas de sus características anatómicas. Ahora bien, hasta aquí, ¿alguna duda, algo más que aportar acerca del tálamo en su configuración externa? Mario. Yo me quedé solo con la duda de lo que había dicho de pulvinar, es que no lo escuché bien. Ah, ok, lo repetimos, ¿te parece bien? Entonces decíamos que anatómicamente, aquí nuevamente vemos a lo que es al tálamo, y el pulvinar nos vamos a ir hacia la parte posterior. La parte posterior de lo que es nuestro tálamo, o el extremo posterior, se va a conocer como pulvinar. ¿Nos queda claro, Mario? Sí, gracias. De acuerdo, igual ahorita en la configuración interna vamos a ir viendo también estas estructuras. Bueno, entonces, una vez que ya vimos parte de lo que es características anatómicas del tálamo, al igual que vimos con los límites del diencéfalo, particularmente aquí con lo que es el tálamo, vamos a ver que tiene varias relaciones y son estructuras que igual ya les estuve pues señalando en esta imagen que tenemos del lado derecho. Entonces, en cuanto al tálamo, vamos a tener que tiene 4 relaciones. Una relación con estructuras a nivel medial, lateral, inferior y superior. Esta imagen que ya les presenté, vamos a identificar esas relaciones. La relación medial va a estar dada con lo que es nuestro tercer ventrículo, ¿sí? La lateral con el brazo posterior de lo que es la cápsula interna, que ya lo veíamos en el corte anterior. La inferior va a estar dada con lo que es el hipotálamo y va a estar separado por un surco hipotalámico que también se conoce como surco hipotalámico de Monro. En el número 7 está representado precisamente ese límite inferior de nuestro tálamo, que va a ser el hipotálamo. Y finalmente, la relación superior, vamos a encontrar algo que se llama surco tálamo estriado. En esta imagen, igual podemos ver esas relaciones. Nuevamente, en la parte lateral de nuestro tálamo, vean aquí cómo está hacia las paredes, lo que es el tercer ventrículo, y hacia lo lateral vamos a encontrar lo que es el brazo posterior de nuestra cápsula interna. Esa es la relación lateral. Inferior, veamos aquí en este corte, también se logra ver lo que es el hipotálamo, y a nivel de lo que es la relación superior, vamos a encontrar un surco que se va a denominar como surco tálamo estriado. Esas son las relaciones de lo que es mi tálamo o de lo que son los tálamos. Ahora bien, perdón, me estoy pasando. Ahora sí necesito que tengan a la mano su hoja y sus colores o plumones, o goma, sacapuntas, lo que vayan a necesitar, ¿de acuerdo? Bueno,
Para que ustedes me vayan siguiendo, ahorita les voy a pedir que hagan un esquema, finalizando con algunas de las características anatómicas de lo que es el tálamo. Vamos a ver que al tálamo se le divide en dos porciones triangulares. Vean en esta imagen en color rojo, tenemos a nuestro tálamo y va a tener relación con lo que es la porción medial en relación con el fornix, que ya veíamos esa estructura, pero también va a tener relación o en esa división con la cola del núcleo caudado. En verde tenemos a nuestro núcleo caudado. Ya lo estudiaremos, pero de forma básica vemos que en el núcleo caudado tenemos la cabeza del núcleo caudado y siguiendo su trayectoria va a finalizar en lo que es la cola del núcleo caudado. Vemos entonces cómo en esa división del tálamo va a tener una relación medial con lo que es el fornix, pero también va a tener relación con lo que es la cola de mi núcleo caudado. Vean, núcleo caudado que tiene una forma de C y que les decía, vamos a tener una cabeza, el cuerpo del núcleo caudado y va a finalizar con la cola. Y la cola es la que va a tener relación precisamente con lo que es parte del tálamo en esta subdivisión. Hacer aquí una precisión que tanto lo que es el tálamo, el fornix y el núcleo caudado van a estar formando lo que es el piso del ventrículo en el parcial o departamental. Entonces, tanto el tálamo como el fornix y el núcleo caudado, dijimos que van a estar formando el piso de lo que es el ventrículo lateral. Recuerden la relación estrecha que tiene el ventrículo lateral con todas las estructuras que vamos a ver del diencéfalo. Ahora sí vamos a utilizar su hoja. Entonces, fíjense muy bien, en la hoja que tienen van a dibujar esta imagen que está en el centro, que va a ser al tálamo. Entonces, vamos a dar unos 3-4 minutos para que ustedes dibujen en su hoja, les repito, esta imagen que les estoy señalando con el cursor. Entonces, todos, por favor, en su hoja, copien esa imagen.
Brenda, ¿terminaste? Brenda Moguel. ¿Sí? Ok, Alan, ¿terminaste? Bien, la mayoría tiene su cámara apagada, de preferencia hay que encenderla. Si tuvieran problemas de conexión, no hay problema, por favor. Bueno, entonces, una vez que ya terminaron su esquema, de favor, a ver, Itziel, enséñanos, por favor, tu esquema. Ay, no se ve porque tienes tu protector. No se ve por el... A ver, No se ve por el protector. Bueno, ¿alguien más? Diego. ¿Cómo te haya quedado, Diego? Ok. Bien, a ver, Alan. Alan, no te veo. No sé si se vea. Bueno, se alcanza a Ahí ver. se ve. Eso. Ok, bien. Y finalmente, a ver, Mariana, tu esquema, por favor. Listo. Ok, entonces tengan a la mano sus colores, plumones o algo, ¿de acuerdo? Porque sé que les encantan los núcleos, entonces para que no se confundan, vamos a utilizar colores o lo que se pueda. Entonces, fíjense muy bien. Lo primero que vamos a ver aquí, en su dibujo, vamos a hablar de los núcleos que tiene el tálamo y a su vez de los grupos nucleares que en conjunto lo van a constituir. Entonces, si no me escucho bien, me avisan, por favor. Voy a apagar mi cámara tantito para que no se vicie el sonido. Entonces, estamos viendo en esta imagen, en la parte del medio, la estructura que les pedí que dibujaran. Esto va a corresponder a lo que es una vista superior de lo que es el tálamo izquierdo. La figura que está hacia la parte derecha va a ser un corte, pero va a ser un corte coronal de lo que es el tálamo, ¿sí? Y finalmente, pues podemos ver en la parte izquierda, en esta imagen también vamos a poder ver parte de lo que son los grupos que van a conformar los grupos nucleares de lo que es mi tálamo. Entonces, voy a cambiar un poquito la imagen para irla trabajando. Lo primero que quiero que pongan e identifiquen en su hoja es esta línea blanca que, como ven, va a estar discurriendo sobre lo que es el tálamo, y esta línea blanca se llama lámina medular interna. La lámina medular interna lo que va a hacer es dividir a nuestro tálamo, como lo estamos viendo, en 3 grupos nucleares. Es decir, en color verde tenemos al grupo anterior, en color como negro tenemos a este grupo que va a ser el grupo medial. Recuerden que aquí tendríamos a lo que es nuestro tercer ventrículo. Entonces, para que ustedes se vayan también ubicando. Y finalmente tenemos a este grupo. Si tenemos un grupo anterior, tenemos un grupo medial. ¿Este qué grupo sería? Lateral. Exactamente. Perdón, sería el grupo lateral. Entonces, todos en su imagen, por favor, o en su dibujo, primero identifiquen esta línea, ¿sí? La pueden poner con algún color. Y yo les sugiero que vayan sacando una flechita o si quieren ponerle el nombre aquí, pero recuerden que esta sería la lámina medular interna. Entonces, una vez que ya señalizaron la lámina medular interna, igual, identifican, no llenen todo su esquema, traten de sacar flechitas y demás, porque vamos a utilizar ese esquema para colocar varias estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, el primero dijimos, el más anterior va a ser el grupo anterior. Aquí tendríamos a lo que es nuestro tercer ventrículo, vamos a tener a todo el grupo medial, y finalmente el más grande, como podemos ver aquí, el más grande y el más lateral, pues entonces va a ser precisamente este grupo denominado como grupo lateral, en donde vemos que tenemos pues varios núcleos contenidos en él. Hasta aquí tenemos nuestra imagen lista. sí. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, fíjense muy bien. La idea aquí, les repito, es que ustedes vayan trabajando en esta imagen y al final tengan pues toda la información contenida en esa hoja. Entonces, escriban pequeñitos, saquen líneas, lo que a ustedes se les ocurra. Vamos a trabajar primero este grupo que es el grupo anterior.
Entonces, el grupo anterior, la importancia de este grupo a nivel de lo que es el tálamo es que va a proyectar fibras hacia lo que es el lóbulo límbico. Ya lo veremos en clases posteriores. ¿Sí me escucho bien? Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, ya lo veremos en clases posteriores. No me voy a adelantar mucho ni los voy a confundir. Nosotros vamos a ver lo que son los hemisferios cerebrales y vamos a ver parte de la corteza cerebral. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos base de cráneo y explicábamos algunos de los huesos que lo integran? Que vimos el hueso frontal y veíamos el hueso temporal, los parietales y el occipital. ¿Sí lo recordamos? En base a esos huesos vamos a tener los diferentes a nivel de lo que son hemisferios, corteza cerebral y sobre todo lóbulos. Si tenemos un hueso que es parietal, vamos a tener un lóbulo que va a ser ¿qué lóbulo? Parietal. Lóbulo parietal. Si tenemos hueso occipital, vamos a tener contenido el lóbulo occipital. Lo mismo con los temporales y lo mismo con los parietales. Pero en esa corteza, sin ahondar mucho en el tema, porque va a ser un tema en específico, pero ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ellos y necesito que se ubiquen. Vamos a hablar de las áreas de Brodmann. ¿Alguien ha escuchado algo de las áreas de Brodmann? ¿Nada, nada, nada? Solo que, bueno, recuerdo que yo las vi en la prepa porque ve la materia de psicología, pero pues no, la verdad ya no me acuerdo. Algo muy básico, ¿no? Bueno, las áreas de Brodmann las vamos a reconocer en esos lóbulos y a nivel de lo que es la corteza cerebral. Y van a ser sitios de integración. Recuerden de la información cuando hablábamos de aferencias y de eferencias. A este nivel vamos a hablar de sitios de integración, ya sea integración de tipo motora, integración de tipo sensitiva, o incluso vamos a hablar de funciones superiores, es decir, de lo que es la memoria, lo que es el lenguaje, juicio, razonamiento y demás. Entonces, a estas áreas se les denominó con un nombre y van a ser áreas, les repito, que van a estar en determinados pues, lugares de nuestra corteza cerebral y de determinados lóbulos. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero sí me es importante que sepan un poquito de ellos precisamente por estos grupos talámicos que estamos viendo y la asociación que tiene precisamente con esas áreas. Entonces, una vez hecho ese paréntesis, seguimos con nuestro esquema y decimos que tenemos este grupo que es el anterior. El grupo anterior, la importancia es que va a estar proyectando fibras a lo que es el lóbulo límbico, ¿sí? Un lóbulo denominado lóbulo límbico. Y participa a su vez en la integración de lo que son las emociones. Entonces, grupo anterior, recuerden, si quieren saquen una flechita y proyecta sus fibras a lo que es el lóbulo límbico. Proyecta sus fibras al lóbulo límbico, si quieren entre paréntesis, participando en la integración de lo que son las emociones. ¿Sí? Entonces, ese es el grupo anterior. Se va hacia lo que es lóbulo límbico y participa entonces en la integración de las emociones. Sí, les voy a ir dando espacio para que vayan ahí haciendo su esquema y haciendo sus anotaciones. Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente grupo. Ya vimos grupo anterior, ahora vamos a ver el grupo medial. Este grupo medial, a diferencia del anterior, se va a conectar, y aquí vamos a poner áreas de Brodmann específicas. Se conecta con las áreas 9, 10 y 11 del área prefrontal. Entonces, el grupo medial se conecta con las áreas 9, 10 y 11 a nivel del área prefrontal. Y entre paréntesis, y esto también es de lo más concurrido en los exámenes que les preguntan sobre el área prefrontal, tiene que ver con lo que es el juicio, el razonamiento y la personalidad. ¿Sí? Repito, grupo medial se conecta con las áreas de Brodmann 9, 10 y 11 y tiene que ver con lo que es el juicio,
razonamiento y la personalidad. Entonces, fíjense bien, ya lo que ustedes escribieron tanto con el grupo anterior y el grupo medial van a tener que ver con esas funciones mentales superiores, el anterior a través del lóbulo límbico en la integración de lo que son las emociones, y el grupo medial a su vez a través de esas áreas de Brodmann, dijimos 9, 10 y 11 de la región prefrontal, que va a tener que ver con el juicio, razonamiento e incluso con lo que es la personalidad. Y esos son los primeros grupos, el anterior y el grupo medial del tálamo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo sí, o sea, son los grupos, pero no tienen otro núcleo como tal. O sea, un núcleo que los integra. Sí, gracias. En el caso del grupo anterior está el núcleo antero-ventral. Sí, como tal es el grupo antero y es el grupo antero-ventral. Gracias. Y finalmente, en el grupo medial, aquí vamos a ver otro núcleo, que es el núcleo dorso-medial. Entonces, en el anterior, ¿cuál va a ser? Anteroventral. Exactamente, el núcleo antero-ventral. Y en el grupo medial, Dorso. Medial. dorso medial, exactamente. Vayan mucho por la ubicación. Si me dice grupo anterior, aquí vamos a encontrar, si es anterior, vamos a encontrar el núcleo antero-ventral. Y si estamos hablando del grupo medial, vamos a encontrar lo que es el núcleo dorso medial. Ok, hasta aquí ya queda un poquito más claro. Gracias, Diego, por la especificación que me faltaba. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, doctor. Ok, ¿quién nos muestra su esquema para ir viendo cómo va quedando? Quien quiera. Gaby, no creo que se pueda por su protector. Mario, ¿cómo va quedando tu esquema? Cada quien le entienda los esquemas, ¿eh? Algo así, no sé si se No ve. es que quede muy estético, es que le entiendan. Ok, bueno. Bien, gracias. Ahora, ya tenemos los del grupo anterior y los del grupo medial. ¿Qué grupo nos faltaría? ¿El lateral? Exactamente, el grupo lateral. Vamos a ver que aquí no es que sea difícil, pero sí necesitamos ir siendo muy precisos en lo que vamos poniendo de nuestro esquema para que le vayan entendiendo. Entonces, este grupo que dijimos que es el grupo lateral, siguiendo nuestro esquema, vamos a ver que tenemos núcleos y que van a ser núcleos tanto dorsales como núcleos ventrales. Entonces, de los núcleos ventrales vamos a tener este núcleo que sería Anterior. ventro anterior, exactamente. Entonces, en su esquema, el primero que van a indicar de esos núcleos, que van a ser los núcleos ventrales, a nivel de este grupo, que es el grupo lateral del tálamo, el primero dijimos que es el ventro anterior. Siguiendo al ventrolat anterior, ¿qué grupo o qué núcleo tendríamos? Lateropolaris o intermedio. Exactamente. A este núcleo lo vamos a conocer como intermedio. Sí, intermedio, vean, está entre el anterior y está entre el posterior. Por lo tanto, va a ser el núcleo intermedio o también llamado como lateropolaris. Se los escribo aquí también en el chat. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos este núcleo. Y siguiendo también, después del lateropolaris, este núcleo, ¿cuál sería? El ventral posterior. El ventral posterior, exactamente. Entonces, una vez más, dijimos que de lo que es mi grupo lateral del tálamo, que como ya dijimos, pues es más extenso a diferencia del anterior y del medial, vamos a tener núcleos que van a ser tanto núcleos ventrales, que están en color azul, como núcleos dorsales, que están en color como naranja. De los primeros que son los ventrales, dijimos que tenemos el núcleo anterior, tenemos el núcleo intermedio o el núcleo, dijimos, lateropolaris, y finalmente el posterior. Ahora, quiero que observen, por favor, cómo tenemos una línea que está pasando sobre este núcleo, que dijimos que es el ventral posterior.
y también abarca parte de este núcleo, que sería un núcleo de la parte dorsal de este grupo lateral de nuestro tálamo. Esta línea, ojo aquí y váyanlo poniendo en su imagen. A este nivel, en este núcleo que es el ventral posterior, vamos a dividir o va a haber una división y vamos a tener en esta parte al núcleo ventral posterolateral. Núcleo ventral posterolateral. Aquí está. Núcleo ventral posterolateral. Y inferior a esto, vamos a tener a este núcleo que va a ser el núcleo posteromedial. Si hay un núcleo posterolateral, vamos a tener uno posteromedial. También llamado como, ¿alguien leyó de cómo se llama ese núcleo en particular? Posteromedial o Semilunar de Fletcher. exactamente, o semilunar de Fletcher. De Fletcher, ¿ok? Bueno, Gabriela, adelante. Ya me confundí un poquito. ¿Cuáles eran los que conformaban al núcleo ventrículo posterolateral? Ajá, vamos a tener dos. ¿Vemos esta línea? De esta línea igual pueden sacar una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo, tomando como referencia la línea. El primero que vamos a tener aquí es el núcleo ventral posterolateral. Núcleo ventral posterolateral. ¿De acuerdo? E inferior a nuestra línea, si ya tenemos uno posterolateral, este sería el núcleo posteromedial, o dijimos también se llama Semilunar de Fletcher. semilunar de Fletcher, exactamente. Gaby, ¿sí te queda más claro hasta aquí? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? No, ¿de qué? Nos podemos ir deteniendo. Entonces, estos serían los ventrales. ¿Cuáles nos faltan? Los dorsales. Nos faltan los dorsales, exactamente. Dentro de los dorsales también vamos a tener tres. El primero y el más superior, ¿cómo se va a llamar? Lateral dorsal. Exactamente. Entonces, igual, pongan sus flechitas o aquí adentro, si hicieron su esquema muy grande, es el lateral dorsal. Siguiendo, tendríamos a este núcleo que se llama Núcleo lateral posterior. lateral posterior. Recuerden que preguntaban y les hacía hincapié acerca de una estructura que dijimos que va a quedar en la parte inferior de nuestro tálamo y era más gruesa a diferencia de la parte anterior que es más estrecha, que se llamaba Es el pulvinar. pulvinar. Exactamente, entonces aquí encontramos como tal a nuestro núcleo pulvinar. Y estos serían los tres núcleos, pero dijimos que van a ser dorsales de nuestra parte lateral a nivel de lo que es el tálamo. El primero que dijimos es lateral dorsal, el lateral posterior y seguimos con el pulvinar. Ahora, vean aquí en el pulvinar, ¿sí? Tenemos dos estructuras que van a salir del pulvinar y estos, ¿alguien sabe cómo se llaman? El GL es el geniculado lateral y el otro es el geniculado. Exactamente, entonces del pulvinar identificamos, al geniculado lateral e identificamos también al geniculado medial. Hasta aquí todos identificamos los núcleos dorsales y los núcleos ventrales de lo que es nuestro grupo anterior del tálamo. Sí. ¿Sí? Si alguien se atrasó, por favor díganme. La intención es que al finalizar tálamo, ustedes tengan su esquema y que les vaya sirviendo pues de repaso y sobre todo de continuidad para la clase, ¿sí? Porque pudiera irles pasando diapositivas o lo demás, pero la intención es que ustedes lo vayan identificando, aún más que vayamos viendo cuál es la función de cada uno de ellas. Adelante, Mario. Doctora, una pregunta. Del lateral posterior también pasa esa línea, entonces también hay una división como en el ventral posterior. A ver, doctor, nada más sería la división para el ventroposterior, ¿verdad? En el lateral posterior no hay una subdivisión como tal. ¿Me equivoco? Así es, doctor. Sí, gracias. Sí, nada más es para el ventral posterior.
Nuevamente, no, ¿de qué? Si aquí alguien se perdió, recuerden que del ventral posterior, arriba de la línea vamos a encontrar el núcleo ventral posterolateral y abajo dijimos vamos a encontrar ¿quién me dice? Posteromedial. Exactamente. Bien, o semilunar de Flesching. Bien. Entonces, una vez que ya los identificaron, ahora también, de preferencia, ojalá que hayan hecho su diagrama grande, y si no, repito, con flechitas, con lo que ustedes quieran, y después igual lo pueden pasar en limpio. Hasta este momento, ¿quién nos muestra su esquema, por favor? Laura, doctora Katy, ¿quién nos muestra su esquema? Yo, doctora. Ok, Katy, Laura, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Brenda? Ok, doctora Isabel. Ahí se ve, exactamente. Ok, bien, gracias. Ahora, continuando con, nuevamente, flechitas, lo que se les ocurra. Una vez que ya los identificamos, ahora, al igual que del grupo anterior y del grupo medial, hablamos del grupo anterior y encontramos al núcleo anterior ventral y dijimos que iban hacia el lóbulo límbico y había que regresar en emoción. Del grupo medial encontrábamos al núcleo ortomedial, se conectaba a las áreas que dijimos 9, 10 y 11 del área frontal y tiene que ver mismos juicios, razonamiento y con lo que es personalidad. Asimismo, vamos a ir viendo cada uno de los que son nuestros núcleos, pero ahora de nuestro grupo lateral. Entonces, ojo aquí. Fíjense bien. Primero vamos a hacer solo los dorsales. Entonces, pueden sacar flechitas de lo que se ocurra. Tanto de los dorsales, el lateral dorsal, el lateral posterior y el lunar, estos tres dorsales color anaranjado. Vamos a ver que estos tres van a dirigir lo que son sus fibras hacia las siguientes áreas. Área 37, 39 y 40 de Rodman. Repito, los tres núcleos dorsales, lateral posterior y el pulmonar, van a dirigir sus fibras hacia las áreas de Rodman, 37, 39 y 40. ¿Sí? 37, 39 y 40. Y van a participar a su vez en lo que es el establecimiento del lenguaje y en los procesos también intelectuales. Entonces van a participar en el lenguaje y en los procesos intelectuales. Hasta aquí les gusto yo. Interesante el tálamo, funciona el tálamo. Núcleos del tálamo. Ok, perfecto. Entonces, estos son los dorsales. Los dorsales. ¿Alguien se atrasó? ¿Alguna duda? ¿Todo bien, doctora Mariana? ¿Todo bien? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, los dorsales. ¿Cuáles les faltan? Los ventrales. Exactamente, los dorsales. Nuevamente, con una flechita, con lo que ustedes quieran, tanto ese núcleo que hemos visto se llama ventral intermedio o laterales. Estos dos núcleos, ¿sí? Van a ser de poco motor. Fíjense bien interesante. Ya integramos las funciones mentales superiores a este nivel. Ahora, de los ventrales, de lo que es el grupo lateral del tálamo, el ventral anterior y el ventral intermedio o laterolaris, aquí hay una integración pero de tipo motor. Es decir, específicamente, estos dos núcleos van a estar enviando lo que son impulsos a áreas motoras. ¿Qué áreas motoras? ¿Qué áreas de Rodman? Área 4, área 6 y área 8 del lóbulo frontal.
nos faltaban esos dos núcleos. Ventral anterior y ventral intermedio. Estos dos núcleos van a hacer delegación del tipo motora. ¿Hacia qué área se van a ir? 4, 6 y 8. Exactamente. ¿Que se van a encontrar en qué lóbulo? Frontal. Exactamente, lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Entonces escríbanlo en su esquema, por favor. Bien, bien, bien. Ok, entonces, ahora fíjense muy bien, ¿cuáles nos faltan? El ventral posterior. Exactamente, ventral posterior y ¿quién más? Y el geniculado medial y el geniculado lateral. Lateral, exactamente. Entonces, vamos a finalizar con el ventral posterior. Decíamos del ventral posterior, entonces, que tomando en cuenta esta línea, en la parte superior, ¿qué núcleo vamos a encontrar? El ventral posterior lateral. Exactamente, ventral posterior lateral. Fíjense que en el ventral posterior lateral, aquí se va a integrar información sensitiva de los nervios espinales. Entonces, pongan en su flechita de este núcleo, que dijimos que es el núcleo ventral posterolateral, aquí se integra información de lo que son información de tipo sensitiva, para ser específicos, de lo que son los nervios espinales, los cuales nosotros ya abordamos cuando vimos médula espinal, ¿sí? Entonces, nuevamente, pongan en su esquema, por favor, del núcleo ventral posterolateral, se integra la información, dijimos, sensitiva, de los nervios espinales. Es decir, ¿quién me dice de qué partes del cuerpo o a qué partes del cuerpo nos estamos refiriendo? Ahí sí, levantando su mano, ¿quién nos dice? Si estamos hablando de sensibilidad a nivel de nervios espinales, ¿qué regiones del cuerpo? Nervios espinales. Doctor Alan, doctor José Eduardo, doctora Jimena. ¿Recuerdan nervios espinales, plexos somáticos? ¿Nadie? Adelante, doctora Paulina. ¿Sí me escucho ahí? Ahí te escuchas bien. Ok, gracias. Bueno, pues va a hacer lo que nos da el plexo cervical, que, bueno, principalmente va a ser cabello, cuello y cabeza. ¿Tengo que decir como cada zona o con eso está bien? No te preocupes, ya te vas acercando, ¿sí? Gracias. Okay. Recuerden nervios espinales. Entonces, estábamos hablando de esa inervación sensitiva de lo que son extremidades, el tronco, el cuello, porción dorsal de lo que es cabeza, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer esa precisión? Ya vimos lo que es el núcleo ventral posterolateral. ¿Cuál nos falta entonces? El posteromedial. Exactamente, el posteromedial. A diferencia del anterior, ¿sí? Lo que es el posteromedial, vamos a ver que el posteromedial va a integrar información, pero del territorio de lo que es el nervio trigémino, es decir, hacia dónde se estaría yendo. Del trigémino. ¿Por dónde pasa el nervio trigémino? Sería hacia la parte ventral del cráneo. Ok, específicamente en lo que es cráneo y lo que son también sus cavidades, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que estamos abordando acerca de nuestro núcleo que nos faltaba, que es el ventro posterior. Ya hablamos tanto del núcleo ventral posterolateral y del núcleo ventral, posteromedial, como tal, posteromedial. Ahora, en sí este núcleo va a ser el sitio de relevo de lo que es la sensibilidad somática general. Ventral anterior y el intermedio dijimos que va a integrarse información de qué tipo? Motora.
Exactamente, motora. Entonces, a este nivel estaríamos hablando de la integración de lo que es la sensibilidad somática general. ¿Hacia dónde se van a ir esas fibras? Hacia lo que son las regiones, específicamente de áreas de Brodmann, que sería la 3, 1 y 2. Áreas de Brodmann 3, 1 y 2. ¿En qué lóbulo se van a encontrar? Se va a encontrar en lo que es el lóbulo parietal. Estamos hablando en general, acuérdense, de lo que es el núcleo ventral posterior. Entonces, repito, del núcleo ventral posterior, si ya hablábamos que el anterior y el intermedio hay una integración motora, nos falta una integración sensitiva. Esa integración sensitiva se da a nivel de este núcleo ventral posterior, que va a ser un sitio de relevo de sensibilidad de tipo somática general. Siendo específicos, se va a ir o se van a estar proyectando sus fibras hacia lo que es el lóbulo parietal, a nivel de qué áreas dijimos. 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. Exactamente, y 2 de Brodmann. Muy bien, entonces, ¿hasta aquí alguien se atrasó o alguna duda que tengan? ¿Me repite las áreas de Brodmann de este, por favor? Sí, claro que sí. Serían áreas de Brodmann 3, 1 y 2 y se van a encontrar a nivel de lo que es el lóbulo parietal. Bien, ¿cuáles nos faltarían ahora? El geniculado lateral y el geniculado medial. Y el geniculado medial, exactamente. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar primero con el geniculado lateral. Aquí en el geniculado lateral, igual con su flechita o como lo quieran ir anotando, fíjense qué interesante, ya vimos la integración motora, de tipo sensitiva, lo que son funciones mentales superiores, y a nivel del cuerpo geniculado lateral, vamos a ver que a este nivel va a terminar lo que es nuestro tracto óptico. ¿Recuerdan las estructuras que veíamos en las diapositivas pasadas? Las relaciones y límites con otras estructuras. Luego, entonces, en el geniculado lateral, dijimos que aquí, pues, en él termina lo que es el tracto óptico. Y en este caso, en el geniculado lateral, lo que son sus conexiones van a seguir hacia el lóbulo. Perdón, ahí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Ok. Van a ir hacia el lóbulo, en este caso sería el lóbulo occipital. Y en el lóbulo occipital vamos a encontrar áreas de tipo visual. ¿Qué áreas visuales? Las áreas de Brodmann 17, 18 y 19 de Brodmann. Entonces, repito, del geniculado lateral, a este nivel va a terminar nuestro tracto óptico. Luego, entonces, sus conexiones van a ir hacia el lóbulo, dijimos, occipital. ¿Hacia qué área de Brodmann? 17, 18 y 19. Exactamente, que van a ser áreas de tipo visual. Finalmente, nos faltaría el geniculado medial. Geniculado medial. En el geniculado lateral hablamos de lo que son áreas visuales. Para el geniculado medial vamos a hablar de función de tipo auditiva. Entonces aquí se va a integrar función de tipo auditiva. Es decir, aquí las proyecciones van a ir hacia lo que es el lóbulo temporal. Aquí dijimos que era occipital, en el medial van a ir hacia el lóbulo temporal y específicamente a un área que se va a llamar área auditiva primaria. Área auditiva primaria. Y en el área auditiva primaria vamos a encontrar el área 41 y 42 de Brodmann. Entonces, nuevamente para que vayan anotando ustedes y no se me pierdan, del geniculado medial dijimos que la función va a ser ¿de qué tipo? ¿Auditiva? Exactamente, auditiva. ¿Hacia dónde se proyecta? ¿Sus fibras? Temporal. Es el lóbulo temporal.
Exactamente, bien, Alan. Y específicamente dijimos que va a llegar hacia lo que es el área auditiva primaria. ¿Qué áreas de Brodmann? 40. 41, 40. Exactamente, muy bien. Entonces, con esos terminamos. Geniculado lateral y geniculado medial. Geniculado lateral dijimos, ¿qué función va a tener? Esa es visual. Visual. ¿Y la medial? Auditiva. Auditiva. Bien. De lo que es la parte ventral, ajá, tanto el ventral anterior como el ventral intermedio, ¿qué funciones se van a integrar aquí? Motora. Motoras. ¿Las sensitivas en dónde? En la En el- posterior. Ok, muy bien. Del grupo anterior, del grupo medial, ¿qué funciones se van a integrar aquí? ¿Del anterior? Anterior son emociones. Exactamente. ¿Del medial? Era razonamiento, juicio y personalidad. Exactamente. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si ya tienen lista su imagen, a modo de repaso de lo que es el tálamo, les decía de las estructuras de lo que es nuestro diencéfalo, pudiera ser el que tuviera más grado de dificultad por los núcleos. Entonces, a forma de repaso, quien quiera nos puede pues, mostrar su imagen y uno me explica o nos explica el grupo anterior, otro nos va a estar explicando el grupo medial, otro nos explica lo que son los núcleos de la parte lateral, los dorsales, y finalmente alguien más nos explica los ventrales. Entonces, a ver, ¿quién se anima primero enseñándonos su imagen? Vamos a hablar de lo que es el grupo anterior. A ver, doctora Jimena, por favor, lo más cerquita que se pueda su imagen. Aquí les voy a dejar de compartir. Ay, espérame tantito, les dejo de compartir para que todos veamos la imagen de la doctora. Ahora sí, doctora. Grupo anterior. Bueno, quedó así, más o menos. Ajá. Me quedó medio fea, pero bueno, de la parte anterior podemos decir que es el núcleo anteroventral y este se va a proyecta sus fibras al lóbulo límbico y su función es la integración de emociones. De acuerdo. Gracias, doctora Jimena. Ok, seguimos con el medial. ¿Quién nos proyecta su imagen? Doctor Jorge. Ok, ahí se ve bien. Adelante. Ah, tiene silenciado su micrófono. El grupo medial se conecta con las áreas de Brodmann 9, 10 y 11 a nivel del prefrontal y participa en el juicio y razonamiento y la personalidad. Y aquí es donde está el núcleo dorsomedial. Muy bien, bien, doctor Jorge. Ok, continuando, que nos muestra igual su imagen y nos va a hablar de los núcleos, de lo que es el grupo lateral del tálamo y van a ser los grupos primero ventrales. Doctor Mario. Sí, no sé si se vea, igual como que puse mucho texto. Está bien, cada quien lo entiende de diferente forma. Adelante. Bueno, de los grupos laterales vamos a encontrar tres, que es el ventral, el núcleo ventroanterior, después el núcleo intermedio o lateropolaris y el ventral posterior. Y de este ventral posterior va a haber una división, se va a dividir una parte superior e inferior. La parte superior va a ser y la inferior como núcleo posteromedial o semilunar de Flesching. Y de los dos primeros, que es el núcleo ventroanterior y intermedio o lateropolaris, sus nervios van a ser de tipo motor y pues envían impulsos a fibras motoras y envían envían a las áreas de Brodmann, las que envían son la 4, 6 y 8 en el lóbulo frontal. Bien, bien, bien. Y en el ventral posterior, como se dividía,
pues va a tener el núcleo ventral posterolateral, que esta va a tener información sensitiva de nervios espinales, que va a ser de porción dorsal de la cabeza. Y del núcleo posteromedial va a integrar información del trigémino, bueno, del nervio trigémino. Pues, bueno, creo que entendí que va a ser como cráneo y cavidades. Ajá. Y bueno, creo que la integración va a ser sensitiva de estos, y pues sensitiva va a ser somática general, y se va a proyectar, sus fibras se van a proyectar al lóbulo parietal, las áreas de Brockman 3, 1 y 2. Bien, excelente, doctor Mario, gracias. Finalizamos con los dorsales. ¿Quién quiere participar? Ok, doctora María Fernanda. Adelante. Ok, bien. Hablando de los núcleos dorsales, vamos a tener 3. El núcleo lateral dorsal, el lateral posterior y el pulvinar. Que pues los 3 van a dar fibras que pues se van a ir a las áreas de Brodmann 37, 39 y 40. Y pues estas son para el lenguaje y procesos intelectuales. De acuerdo. Ok, pues muy bien. Con eso terminaríamos ese corte. ¿Qué corte estamos estudiando del tálamo, dijimos? ¿Qué vista más bien? Superior. Exactamente. Es una vista superior de lo que es nuestro tálamo izquierdo. Vamos a continuar con otra vista. Esta vista o este corte va a ser un corte de tipo coronel. Y aquí vamos a ver unos núcleos que van a ser los núcleos intralaminares, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar con ese esquema, doctor, ¿algo más que nos pudiera complementar? Sí, bueno, nada más la parte en la que, a ver, analicen las funciones de este tálamo. Dentro de estas funciones se dan cuenta que están los sentidos, nuestros 5 sentidos. ¿Sí? ¿O alguien detectó alguno que falte? ¿No falta olfato? Exacto, falta el olfato. Todos nuestros sentidos se integran en el tálamo a excepción del olfato. El tálamo es como, a mí me gusta decirles que es como el pulpo del sistema nervioso central, precisamente porque vean que tiene diferentes brazos, diferentes aferencias y eferencias. Es un núcleo esencial para relevo de información tanto sensitiva, motora, que ya lo estamos viendo con la doctora Lynn. Entonces, sí tomen en consideración todas estas funciones, ¿no? Porque los vamos a retomar. No se estresen ahorita de comprender esto de las áreas de Brodmann. Al fin y al cabo, pues vamos a irlo detallando en la parte de la corteza cerebral. Pero que sí recuerden parte de estas funciones en específicas, principalmente, no es que no le tomen en cuenta a los demás, pero la integración visual, la información auditiva, la somática general y la motora, porque estas las vamos a retomar en las vías subsecuentes, vías aferentes y vías eferentes. Pero sí vean, ¿no? Es tanto aferente como eferente, sensitivo como motor que se está integrando en el tálamo, todo a excepción del olfato. Ya veremos el olfato que tiene su vía tan específica y de hecho ahí tan compleja, porque precisamente llevas una circuitería totalmente diferente a los otros sentidos. Incluso chequen si es posible estas áreas de neurogénesis, la formación de nuevas neuronas. Tanto es así tan complejo el olfato que se ve, no es que ya se ha evidenciado de que un sitio de neurogénesis es este bulbo olfatorio. Tan complejo y tan interesante porque, como sabrán, el bulbo olfatorio, no me desvío, nada más es parte de integrar la complejidad del olfato y que es tanto así que no se integra en el tálamo, que muchas patologías pueden empezar ahí. Si ven la COVID,
afecta el olfato, ¿no? Puede ingresar, ya se han visto por microscopía electrónica cómo está el virus ingresando a través del bulbo olfatorio y se puede diseminar a áreas relacionadas con el bulbo olfatorio. Entonces me dirán ustedes, bueno, son poquitas las áreas a las que se relaciona el bulbo olfatorio. Sí, pero de ahí vean que están todo, esto se llama conectoma humano, no sé si ya en algún momento lo habíamos visto, conectoma humano. De hecho, acá atrás, pues toda esta parte que es una tractografía en el fondo de pantalla del Zoom, es una tractografía, que son parte de lo que es el conectoma humano. Métanse al proyecto, así lo encuentran, Human Connectome Project, y en ese van a ver todo lo que está, es una inversión multimillonaria para comprender toda la circuitería. Y al fin y al cabo dirán, bueno, bulbo olfatorio se conecta con tales áreas, sin embargo, tales áreas se conectan con otras áreas, esas áreas a la vez con otras áreas, de tal forma que todo el cerebro está conectado. Si decimos que la COVID, el SARS-CoV-2 puede ingresar a través del bulbo olfatorio, entonces prácticamente en cierto tiempo ya encontraríamos el virus en todo el cerebro precisamente por estas vías conectadas. Bien, no es al tálamo una conexión directa, esto sí que les quede claro, no es el tálamo una conexión directa, sí llegaría a tálamo a través de otras vías, no directamente como los otros sentidos. Y otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, a lo mejor ya han checado, leído, uno de los primeros síntomas antes de la afección de la memoria o antes de la alteración del movimiento son alteraciones olfatorias, de ahí que se cree que pueda provenir la etiología del exterior y en específico el bulbo olfatorio, que sea una vía de entrada, de acceso a patógenos, a algo que llegue a distorsionar el medio ambiente. Entonces, a mí me encanta lo que es la vía olfatoria precisamente por esta complejidad en su circuitería y algo importante esto, ¿no? No se conecta, no hay relevo a nivel talámico. Pues únicamente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues ahí la relevancia, digo, son estructuras que sí hay que reconocer, que hay que ir identificando, pero sobre todo, como siempre se les hace hincapié, ¿no? La conexión que tiene con la patología. A nivel de la integración a estas estructuras, en lo que es patología, pues cuál sería la relevancia. Y más en estos tiempos, no sé si ustedes pasaron o se contagiaron de COVID. En mi caso, pues sí valora uno más los sentidos, todos los sentidos que estamos abordando y vamos a ver en las vías. A mí sí me duró casi un año, pues las alteraciones tanto del gusto como del olfato. A veces hasta por supervivencia no sabe uno si la comida que está comiendo pues está en buen estado. Por cuestión emocional, no es lo mismo estar degustando un alimento que simplemente porque tengo hambre y como. Y entonces son funciones bien básicas, pero bien importantes para lo que es tanto nuestra supervivencia al medio, pero también que tiene una connotación de tipo emocional. Ya lo veremos en las vías, ¿no? Pero si ustedes se acercan a oler una rosa o huelen el suéter del novio y demás, pues qué asociación incluso con el sistema límbico tiene. Entonces todo esto es muy interesante, pero sí siempre vinculándolo con lo que es la patología. Entonces, hasta aquí tendríamos el corte que nosotros ya vimos, que tienen ahí su esquema y que ojalá les sirva de repaso. Y vamos a dar unos 3 minutos, les voy a proyectar nuevamente las diapositivas. Y ahora van a dibujar ustedes igual en una hoja lo que es este corte. Este corte, ¿qué tipo de corte sería? ¿Quién nos dice? Coronal. Exactamente, es un corte coronal de lo que es el tálamo. Entonces, 3 minutos para que lo copien, por favor.
¿Listos? Un minuto más. Y empezamos, por favor. Bien, entonces vamos a continuar. Igual que la misma dinámica del esquema anterior, igual con flechitas o como a ustedes les sea más cómodo, vamos a ir poniendo algunas de las estructuras que vemos en este tipo de corte. Dijimos que es un corte coronal de lo que es el tálamo. Identificando mi estructura, en la parte superior del lado izquierdo, ¿qué núcleo tendríamos? Quien quiera participar sin levantar su mano. ¿Qué núcleo tendríamos? Lateral posterior. Exactamente, sería el núcleo lateral posterior. Siguiendo al núcleo lateral posterior, ¿qué núcleo tenemos en color como azul marino? Ventral posterolateral. Exactamente, aquí vean, se logra ver lo que es la división del núcleo ventral posterior y específicamente a este nivel tendríamos lo que es el núcleo ventral posterior y sería el lateral. Siguiendo con nuestra imagen, tendríamos entonces a este núcleo que sería Ventral posteromedial. Muy bien. Y finalmente en la parte superior derecha tenemos como tal a nuestro grupo medial. Vemos aquí en color blanco como también tenemos a nuestra lámina medular interna y dentro de nuestra lámina medular interna vamos a ver incluidos a lo que son estos núcleos. Estos núcleos, ¿alguien sabe cómo se llaman? Lo que están en color azul. Si están dentro de la lámina medular interna, se llamarían interlaminares. Exactamente, inter o intralaminares. Entonces, con su flechita, identifiquen en color azul o señalizan esos núcleos que, si bien dijimos, una vez identificada la lámina medular interna, vemos que al interior de esta lámina encontramos precisamente a estos núcleos que dijimos que son los núcleos intralaminares. Una vez que los identificaron, comentarles que dentro de estos núcleos intralaminares vamos a tener principalmente a dos que son los más importantes. Uno de ellos va a ser el centromediano, ¿sí? Si quieren de aquí del núcleo, pueden sacar dos flechitas y vamos a encontrar a dos que van a ser los más importantes dentro de estos núcleos que son los intralaminares. El primero que vamos a tener es el centromediano, y vamos a tener otro que se va a llamar el parafascicular. Igual se los escribo en el chat. Sí, Jorge, intralaminares, perdón, no había visto tu mensaje. Entonces, de aquí de los intralaminares dijimos que vamos a tener dos, que es el centromediano, y a su vez vamos a tener el otro, que es el parafascicular. ¿De acuerdo? Y es lo que podemos recuperar en esta imagen, en este corte, en donde también estamos viendo algunos grupos y algunos núcleos de lo que es el tálamo. Entonces, para finalizar, les voy a pasar las siguientes diapositivas. Dentro de los núcleos, entonces, estudiamos en el tálamo que vamos a tener los núcleos de la línea media, los núcleos intralaminares, que son los que acabamos de ver, y finalmente el núcleo reticular. En cuanto a los núcleos intralaminares, pues ya vimos que se encuentran en lo que es la lámina medular interna. Les decía que hay dos, que es el centromediano y es el parafascicular. Y finalmente vamos a encontrar lo que es el núcleo reticular. Este lo vamos a encontrar en la superficie lateral y va a estar medial a lo que es la cápsula interna. Haciendo algunas precisiones acerca de lo que es la clasificación funcional de los núcleos que nosotros ya identificamos en su esquema,
vamos a tener talámicos específicos, talámicos de asociación, de proyección difusa o subcortical y finalmente el núcleo reticular. En el caso de esta clasificación funcional de los núcleos del tálamo, los tálamos específicos van a proyectar sus conexiones, como ya vimos, a un área cortical específica. Los talámicos de asociación, a su vez, van a establecer sinapsis con lo que son áreas de asociación de nuestra corteza cerebral. De proyección difusa o subcortical, van a encontrarse o son los que se encuentran hacia la línea media y también los intralaminares. Y finalmente, el núcleo reticular, pues va a estar conectando a lo que son los núcleos talámicos. Esta clasificación es una clasificación, les repito, de tipo funcional. Pero ustedes pues ya hicieron su esquema y sobre todo identificaron las funciones que tiene en cuestión de integración del tálamo, tanto sensitiva, tanto motora, como decíamos, de algunas funciones mentales superiores. Y eso sería todo acerca de tálamo. La siguiente estructura que vamos a ver va a ser hipotálamo. Y si le parece bien al doctor, antes de seguir con hipotálamo, son las 6:13. Pudiéramos vernos aquí, doctor, a las 6:23, ¿está bien? De acuerdo, sí, adelante. ¿De acuerdo? Entonces, si gustan apagar sus cámaras, 10 minutos.